la ETA, y ese es uno de los frenos para el restablecimiento de relaciones con Cuba. Vamos a una gráfica, ahí vamos a mostrarle los países que están en esa lista. Es pequeña, bueno, Cuba estaba o técnicamente sigue estando, además de Irán, Sudán y Siria. Ahora, ¿qué filtro se utiliza para determinar que el país no haya ofrecido apoyo al terrorismo internacional durante los últimos 6 meses? Por cierto, en septiembre Obama va a revisar otra calificación, la calificación de Cuba como enemigo, en la que está desde 1962. Le doy las buenas noches, me acompaña vía Skype desde México el coronel retirado del ejército norteamericano, experto en seguridad interna y terrorismo, Eric Rojo. Coronel, buenas noches. Hola Félix, buenas noches, gusto saludarlos. Encantado de que esté con nosotros en el programa. Hablando del tema básicamente, ¿qué cambia para Cuba una vez que se ha excluido de esa lista? El cambio principal es que con esto, si lo quita el Congreso, que se espera que lo haga, se pueden abrir las embajadas de Cuba y de Estados Unidos en las respectivas capitales. Eso es básicamente el paso más importante y donde el presidente no tiene un límite que hacer. Todavía faltan muchas cosas más. Coronel, 6 meses es suficiente tiempo. Vimos hace un año y un poco más, un año y medio aproximadamente, el caso del barco de Panamá, el barco norcoreano. ¿Es suficiente tiempo y qué filtro se utiliza para determinar que ese país no ha tenido ningún tipo de vínculo con organizaciones terroristas? Mira, 6 meses es el filtro establecido por el Congreso y obviamente si alguien quiere pasar por él, se porta bien. Hay que depender tanto de los servicios de inteligencia como acciones abiertas y la prensa para confirmar de que no se ha hecho nada, por lo menos que se haya descubierto. Cuba, y lo mencionaba anteriormente, entra en esa lista en el año 1982. La lista, por cierto, se crea en el 79 originalmente, 3 años después entra Cuba. Y entra por lo siguiente, por brindar asistencia médica e ideológica a la ETA y a las FARC. No se menciona en ningún momento en el informe de aquella época entrenamiento o armas a ninguno de estos grupos. ¿Cuba no dio armas ni entrenó a ninguno de esos grupos? Bueno, pero de todas formas, el hecho de que los apoyara de alguna forma está patrocinando el terrorismo, ya que tanto el FARC como el ETA se consideran internacionalmente grupos terroristas. Entonces, cualquier tipo de apoyo que se les dé, se suma a ellos el esfuerzo de que ganen con sus tácticas terroristas. Estábamos hablando de Irán, de Siria, Sudán, Cuba, que todavía continúa, puede ser excluida en 45 días. Ahora, hay otros países terroristas en el mundo que no son parte de esa lista. ¿Por qué? ¿Cómo se determina eso? Todo es política. Se puede, a Libia se le quitó cuando Muammar Gaddafi optó por deshacerse de sus armas químicas, a pesar de que Libia hoy está en un conflicto muy grande y apoyando al califato. No se le ha declarado en la lista negra. Corea estaba en la lista negra, ahora ya no está en la lista negra. Realmente no hay un filtro simple, sino sencillamente cuáles son las decisiones políticas del momento más convenientes. Estábamos mencionando, coronel, anteriormente que Cuba entra en el año 1982 por dar asistencia médica e ideológica a la ETA y a las FARC. El caso de que hoy día esté en La Habana discutiéndose el proceso de paz de las FARC, ¿es importante, decisivo en este asunto? Por lo menos La Habana ofreció un lugar neutral relativamente para llevar a cabo las negociaciones, a pesar de que se sabe que la retórica que no ha cambiado de los hermanos Castro apoya a las FARC, pero por lo menos han dado un foro donde ha habido algo de progreso. Si oyes el discurso de hoy de Raúl Castro en la Cumbre de las Américas, fue el discurso de fantasías antiamericanas, donde él inventó que José Martí realmente ayudó a Cuba a ganar la independencia porque Estados Unidos venía a robársela y una serie de cosas así. Creo que también se podía pedir que Cuba dejara de
inventar historias y promover el antiamericanismo en las Américas, que es lo que sigue haciendo hoy. Mencionábamos anteriormente, coronel, que el Congreso tiene ahora 45 días para tratar de revocar esto. Usted decía que a pesar de que tiene mayoría republicana, ¿no cree que el Congreso lo vaya a tratar de detener? No creo. Mira, a estas alturas, después de tantos años, no tiene sentido seguir pretendiendo que Cuba no está ahí. Ha habido cambios. Raúl, cuando era joven, era más radical que su hermano Fidel. Ahora que él es presidente, es al revés. Fidel está tratando de evitar que Raúl tenga más apertura. Eventualmente, todo tiene que cambiar. Tiene que haber comercio, tiene que haber mejores relaciones entre las familias. Y Cuba realmente no representa una amenaza hoy en día a Estados Unidos. Entonces, no hay un motivo real más que la tradición de enemistad. ¿Por qué no abrir las relaciones de nuevo? Sí, coronel, hablamos de la calificación de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ahora, hoy se habla de otra lista, y es que en septiembre el presidente Barack Obama va a revisar la calificación de Cuba como país enemigo. Está en esa lista desde el año 1962. ¿En qué se diferencia una de la otra? Un país enemigo es aquel que abiertamente se opone a los intereses y al bienestar de Estados Unidos, y eso se demostró con la crisis de los proyectiles nucleares que Fidel Castro invitó a Nikita Khrushchev a poner en Cuba. Digo, eso definitivamente lo pone en el lado enemigo. Al removerse los misiles, no ha cambiado la actitud de Cuba hacia Estados Unidos, y por eso menciono el discurso que dijo hace unas horas a Raúl Castro, aplaudido y abrazado por todos los presidentes izquierdistas de América Latina, y ahorita va Maduro precisamente a Cuba a ver qué le dan o qué les da, qué abrazan. Entonces ahí tiene que cambiar la retórica de enfrentamiento, aunque haya diferencias políticas y diferencias de percepción, tiene que acabarse la retórica que constantemente ataca a Estados Unidos como enemigo de América Latina. Coronel, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa En A Mano Limpia. Era el coronel Eric Rojo vía Skype desde México. Él es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, experto en seguridad interna e internacional. Buenas noches. Buenas noches, Félix. Hasta pronto. Encantado. Hablando de Cuba y el terrorismo, estamos hablando de vínculos durante los últimos 6 meses con el terrorismo internacional. Sin embargo, Cuba, el régimen de La Habana, continúa sembrando el terror interno. Vamos a ponerles imágenes esta noche a su regreso de Panamá. 2 destacados opositores, Jorge Luis García Pérez Antúnez, por una parte Guillermo Coco Fariñas, pues fueron víctimas una vez más de las turbas. Frente a sus hogares hubo una serie de manifestaciones en el día de hoy. Coco Fariñas, Jorge Luis García Pérez Antúnez hablaron anteriormente con programas de aquí de América TV y denunciaron que una vez llegaron a Cuba continúan los actos de repudio. Esas son imágenes de lo que ocurrió en Panamá. Como saben ustedes, iban a poner una ofrenda floral en un busto a José Martí frente a la embajada de Cuba en Panamá, y las turbas castristas agredieron, están en las imágenes plasmadas, a estos cubanos opositores pacíficos que estaban poniendo esa ofrenda floral. Entre ellos estaba Jorge Luis García Pérez Antúnez, ahí lo vemos con la camisa azul entrando en el auto. Ahí lo tiene. De nuevo, esta noche ya en Cuba continúan los actos de repudio, a pesar de que Cuba va a ser sacada, excluida de esa lista de países que patrocinan el terrorismo. Hacemos una pausa y vamos a regresar con una mesa de lujo esta noche aquí en el programa. Maurice Ferré me acompaña, Miguel de Grande y Marco Sendón. Vamos a hablar de la campaña presidencial que se acerca. Vamos a hablar del anuncio de Marco Rubio, hablaremos de Ted Cruz, Jeb Bush también, y por supuesto de la candidata por el Partido Demócrata, precandidata Hillary Clinton. Volvemos.